casa que me habéis de edificar, ¿y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién miraré? Al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes de que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le vinieren dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Mamaréis y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán, y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, y a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová.
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El Señor cumple su palabra. Él hace gloriosa su habitación. Él mora en su pueblo. Y los que lo aborrecen van a ser abominables. Serán y son abominables ante sus ojos. Pero Dios nos ha llamado para vivir en comunión con Él. Dios está saneando su pueblo. Dios está emblanqueciendo a su pueblo. Dios está trayendo sanidad a su pueblo. Y todos los que temen a su nombre, a los que son pobres y humildes de corazón, encontrarán el reino y se moverán en el reino de Dios. Esta es palabra de en su mensaje. Jesús, que llaman las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados somos en Él. Los que hemos recibido su palabra, los que hemos creído a su palabra, somos llamados bienaventurados. Y el reino de los cielos está abierto para nosotros. Ahora vaya conmigo, por favor, al capítulo 21 de este mismo evangelio de Mateo. Mateo. Sí, acaba de leer capítulo 5 de Mateo. Pero ahora vaya al capítulo 21 de Mateo. El Señor está haciendo su obra. Y el Señor está trayendo consolación a los corazones de aquellos que son temerosos a su palabra. Está trayendo confirmación el Señor. Él cumplirá esta palabra que acabamos de leer. Y la ha cumplido ya. Capítulo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedlos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto lo hizo para que se cumpliese la Escritura. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que la Escritura se cumpliera. No hizo nada por iniciativa personal. No luchó para alcanzar sus sueños o sus aspiraciones, sino vivió totalmente consagrado para que se cumpliera la Escritura en él. Dios ha preparado a su iglesia para que su Escritura, su palabra, se cumpla en nosotros. De la misma forma, Jesús, el tiempo que Él estuvo aquí entre nosotros físicamente, se consagró totalmente, únicamente para el Señor. Y no vivió para sí, vivió para el Padre. La vida del Padre fue evidentemente manifiesta a través de Él. Desde que era un niño hasta que llegó a su edad adulta.
Siempre la persona del Padre fue evidente en él. Sus razonamientos, sus pensamientos, siempre estaban inclinados hacia el Padre. Siempre, siempre, siempre. Hay un testimonio que está registrado, escrito, pero hoy el Espíritu Santo nos da testimonio de eso. Y enfatizo esto porque Jesús en su carne, Jesús como humano, Jesús lleno del Espíritu Santo, al igual que nosotros hoy como iglesia, llenos del Espíritu Santo, es necesario que tengamos esta misma perspectiva en Dios, este mismo sentir en Dios, que sea una consagración total la nuestra. Que no vivamos ya para sí, para nosotros mismos, sino que la vida de Él sea evidente en nosotros. Esa misma consagración. Él fue enviado con un propósito. Así también nosotros fuimos enviados con un propósito. Si recuerda las palabras del profeta Jeremías, allí en el primer capítulo, el profeta Jeremías, cuando el Señor lo llamó y le dijo: antes de que tú fueses concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí y yo te di por profeta a las naciones. Igual a nosotros hoy, fuimos llamados por Él para que su reino sea expresado, porque Él es el único capaz de hacerlo. Entonces, trajeron esto para que se cumplieran las Escrituras, porque así estaba escrito, que iba a entrar sentado en una asna, ¿verdad? Y sigue diciendo: y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ella sus mantos. Y se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Cuando iba entrando, la multitud aclamaba y lo vitoreaba y le decía: Hosana. La palabra Hosana es una palabra que se usa para expresar un salve. Puede ser usado como para un reconocimiento, o también puede ser como un clamor de angustia cuando alguien está buscando ayuda de parte de Dios. O puede ser una expresión de victoria. De cualquiera de esas formas esta expresión se puede aplicar. Pero lo que veo aquí es que cuando él iba entrando, la multitud, dice, estaba conmocionada y iban gritando, dice. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Le estaban dando reconocimiento. Hosana en las alturas. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ahí estaban reconociéndolo. Pero cuando entró en la ciudad, toda la ciudad se conmovió y decían: ¿quién es este? O sea, no todos lo conocían. No todos lo reconocían igual. Algunos, impresionados por su entrada, lo vitoreaban, pero otros no sabían ni quién era. No sabían de quién se trataba. Una confusión tremenda en la gente, porque no todo el mundo tenía las mismas expectativas. Y entró en el templo de Dios. Él llegó a Jerusalén y entró en el templo. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué entró a hacer al templo? Oiga, algunos dicen que entró para crear una conmoción ahí y que fue un arrebato de enojo, de ira. No, todo esto lo hizo para que se cumpliese la palabra del Señor. ¿Y qué estaba diciendo con esto? El templo es casa de oración, dice. Pero ahí la actitud de la gente ya no era esa. Ya no era una actitud de buscar al Señor. Ya no era una actitud de ser inspirados por Dios. Estaban en la práctica de algo. Todos los que venían al templo venían con un propósito. Venían a ofrecer sacrificios
por su conciencia, ¿no? Algunos venían de lejos. Y en la ley estaba escrito que les fuera facilitado traer y que al llegar ahí, porque muchos venían de muy lejos a ofrecer sacrificios, entonces el que estuviera gente que les vendía los animales para los sacrificios era algo común y algo que Dios había prescrito que así fuera, porque los que vivían ahí pues fácilmente podían llevar sus animalitos a los sacrificios, pero los que venían desde lejos a adorar ahí y a buscar el perdón de Dios, ¿verdad?, a ofrecer ahí su arrepentimiento delante de Dios y a ofrecer aquellos sacrificios para amortiguar por el pecado, pues era necesario que se les proveyera. Y así lo hacían, pero la actitud dentro del templo ya no era la correcta. Estaban ahí para la vendimia nada más. Los que estaban haciendo negocio, estaban vendiendo aquello. Fíjese lo que dice. Una vez que volcó las mesas de los cambistas. ¿Por qué? ¿Por qué había necesidad de que hubiera casas de cambio ahí? Porque esos son casas de cambio. ¿Por qué? Porque venían de otros lugares donde la moneda no era igual. Y tenían que cambiarla y comprarla por la moneda. ¿Para qué? Pues para comprar el animal que iban a sacrificar. Y también las mesas, las sillas de los que vendían palomas. Porque generalmente venían y traían sus ofrendas ahí, pero lo que vendían ahí era palomas, que eran las ofrendas por los pecados supuestamente menos, ¿verdad?, menos horribles, ¿verdad? Porque nosotros, los humanos, somos muy dados a considerar que Dios tiene un pecadómetro, ¿ah? Como que unos pecados son más grandes que los de otros. Hay mentiras más pequeñas que otras. Y ese era el asunto. Que traían, venían y lo que vendían allí eran palomas. Las palomas eran ofrendas de reconciliación. Dice. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En ese momento, una vez que vuelcan las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque igual que aquí, la especulación estaba al día, ¿no? Usted vaya de casa en casa de cambio y no encuentra que el tipo de cambio varía de una a otra, y algunos discretamente hasta le cobran comisión por cambiarle, si usted no se da cuenta, ¿sí? Pues ahí está ocurriendo lo mismo. Así que trastornó aquello ahí y luego tiró las sillas donde tenían las jaulas de las palomas. ¿Y qué pasó con las palomas? Pues se les fueron, ¿verdad? Porque los pensamientos del hombre estaban en el negocio, estaban en el profitar, estaban en el transar, en el vender. Ya no estaban en el lugar correcto. Los pensamientos del hombre así son. Fácilmente se distraen. ¿Qué hizo con ellos? Los dispersó. Porque las palomas son una figura de los pensamientos. Así son nuestros pensamientos. ¿Ha visto cómo es el vuelo de una paloma? Si lee el capítulo 26 de Proverbios, habla de un pajarillo que dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Eso dice la Escritura. Así que los pensamientos del hombre son así como las palomas que vuelan sin rumbo, desordenadas. Lo que el Señor estaba trayendo aquí es una figura del orden que Él habría de traer a su iglesia. Estaba haciéndolo allí en el templo. No actuó por una actitud de indignación y de frustración. No. Lo hizo deliberadamente. Tal cual el Padre le dijo que lo hiciera. Pero había propósito en él. Está dejando un precedente sentado aquí, que la casa del Señor es una casa de oración. ¿Y qué es la oración? La oración debe y es la expresión de los pensamientos de Dios en el hombre. No es la actitud del hombre tratando de persuadir a Dios, sino el corazón de Dios revelándose en el hombre. Eso es la oración.
¿Quién de nosotros podemos decir que somos justos? ¿Quién de nosotros podemos decir, yo soy justo? Solo hay uno que es justo. Ese es Dios. Así que la oración de Dios expresamente manifiesta en el hombre es lo que hace que sea eficaz. No es el esfuerzo del hombre tratando de persuadir a Dios. Jesús no estaba aquí tratando de persuadir a Dios, que lo que estaba haciendo era justificado por lo que estaban haciendo aquellos hombres ahí. Lo hizo para dejar un precedente, que Él vino a sanear su casa. Y citó lo que dice la Escritura, ¿verdad? Isaías en el capítulo 56 fue lo que dijo. Vaya conmigo ahí, por favor. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Ahí se estaba manifestando la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni dígale a eunuco, he aquí que yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En la casa del Señor es necesario que se manifieste su voluntad. La oración tiene que ser la expresión de la voluntad de Dios. No del hombre, no de la casa. Es como si la casa quiere persuadir al dueño de que haga mejoras. Como si la casa pudiera convencer al dueño de la casa para que la arregle, para que la decore. No. Somos casa de oración. No porque oramos de nuestra iniciativa, sino porque el Señor levanta oración en su casa y hace que sus hijos experimenten la manifestación de su voluntad, con entendimiento, con inteligencia, porque es la inteligencia de Dios y la sabiduría de Dios la que es necesario que se exprese a través de su casa. Mi casa será llamada casa de oración. Lo que Jesús dijo acá es solamente el cumplimiento de esto. Está cumpliendo lo que estaba escrito acerca de lo que dijo. Leímos en el capítulo 66 de este mismo capítulo. El Señor habría de hacer las cosas. ¿Cómo nos iba a tratar? Como la mamá que consuela a sus hijos. Y sobre sus rodillas seremos, ¿qué? Mimados, dijo. Así es el trato del Señor para con sus hijos, aquellos que le buscan, a los que temen a su nombre. A los que lo reconocen, a los que lo aceptan y desean sus criterios, no a los que le hacen un tiempo a Él. Muchos solamente le dedican un tiempo al Señor. Muchos solamente, y algunos hasta comprometen el día que le dan al Señor. Lo comprometen con otras cosas. Del Señor somos todos. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué casa me van a construir ustedes? Dijo el Señor. ¿Qué templo me van a edificar ustedes? Yo soy el que edifico mi casa, dijo el Señor. Yo soy el que la edifico. Y aquí el Señor Jesús hace una combinación de dos pasajes de la Escritura que lo citan a Él. Cuando dijo, porque mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones, dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Sí? Citó lo que dijo el profeta Jeremías en el capítulo 7. Jeremías, capítulo 7. Vaya ahí conmigo, por favor. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo,
ponte a la puerta de la casa de Jehová. ¿A dónde lo envió? A su casa, a la puerta. ¿Por qué la puerta? Todos ustedes entraron esta mañana por la puerta, ¿verdad? ¿O alguno entró por otro lado? A la pura puerta, para que al entrar escuches, dice el Señor. Ponte ahí y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Yo no sé quién estaba a la puerta ahora recibiendo. Ustedes, ok, ustedes dos. ¿No les dijeron esto? Voy a leerlo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos. ¿Le dijeron eso, muchachos? Sí, ok. Y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis de palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, como si el templo trajera salvación. Porque muchos vienen al templo buscando salvación. El templo no trae salvación. No venimos buscando a Jehová al templo. Venimos al templo porque Él nos congrega en su templo. Nosotros somos ese templo. Entonces la exhortación es a cada individuo: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. A la entrada del templo, o sea, ¿cuál es la mentalidad del miembro del cuerpo de Cristo? ¿Con qué mentalidad viene? Buscando. El Señor habita en su templo. Pero cuando llegaban al templo, su mentalidad estaba en otro lado. Hoy nosotros sabemos que somos ese templo. Ellos no sabían esto, ellos no entendían esto. Venían a un templo físico buscando al Señor. Para nosotros ya no es así. Venimos aquí porque nosotros somos el templo. Nos congregamos porque somos el pueblo de Dios. Nosotros somos ese templo. No para algo, sino por algo, porque somos sus hijos. Dice: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero. Venían los extranjeros a ofrecer sus sacrificios y las casas de cambio estaban al por mayor. Y vendían las cosas más caras, ¿verdad? Siempre la especulación, siempre la actitud esa. Entonces, la advertencia previa: ¿no? Si no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, o sea, no criticareis a nadie, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. O sea, vienes al templo pero adoras a otros dioses. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Y si mira, la intención de Dios es siempre llena de misericordia para hacer volver al hombre a la sensatez de su palabra. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis ni conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis: librados somos, nada más porque venimos al templo. Librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Con que vengas al templo, con que acudas al templo. No se trata de eso. No es el venir al templo lo que nos hace vivir en paz con Dios. No, es la comunión que tengamos con Él. El miércoles le dije algo al grupo que estaba aquí, a la congregación que estaba aquí, le dije: no hay que proselitar
a la gente a que venga a la iglesia. Algunos se sorprendieron. Ni anden promocionando la iglesia para que la gente venga. No hay que publicitar la iglesia. No hay que promover la iglesia. Y lo digo con pesar en mi alma, porque algunos, gente que yo conozco, amigos míos, que yo conozco, que yo sé, se han acercado conmigo para decirme cómo los pastores les están diciendo que no están promocionando la iglesia lo suficiente porque no está viniendo más gente. Y lo están haciendo porque sus finanzas no les alcanzan. Entonces hay que decirle a la gente, traiga más gente. ¿Para qué? Pues para que traiga más dinero. Tristemente. Y les han dicho, ustedes no están promoviendo la iglesia correctamente. Nosotros no tenemos que promover la iglesia. Si hemos de promover la iglesia, entonces nos vamos a promover a nosotros mismos. Porque nosotros somos la iglesia del Señor. El que edifica su templo es el Señor. El Señor, dice, agregaba cada día a su iglesia a los que habrían de ser salvos. ¿Quién los agregaba? El Señor. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra vocación? Si nosotros recibimos de Dios y somos esa casa de Dios, el pensamiento de Dios se va a manifestar en nosotros. Los criterios de Dios van a ser expuestos para que el mundo que está en tinieblas los escuche. Hay muchos que ya forman parte de algún grupo. Ya forman parte de algún grupo, pero están acostumbrados a promover el grupo, porque así les han enseñado. El único que edifica su casa es el Señor. Y sigue diciendo, verso 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones, dice. Delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Por qué? Cueva de ladrones. ¿En qué se convierte la casa? En una cueva de ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y llama ladrón al diablo. Nuestra alma se puede convertir en una cueva de esos pensamientos. Todo pensamiento humanista que esté en la iglesia es algo que va a robarnos. Y nosotros podemos ser una cueva para esos pensamientos. ¿Qué hizo con las sillas de los que vendían palomas? Las tiró para todos lados. ¿Para qué? Para que esas palomas se fueran. ¿Qué viene a hacer con nosotros el Señor? Viene a destruir todos los criterios erróneos que teníamos, las ideas o las palomas que teníamos aquí guardadas, ¿verdad? Los criterios equivocados que hacían disentir a la gente del camino porque vendíamos un evangelio que no era evangelio. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a disruptar todo aquello, porque es lo que hace el Señor. Él viene a sanear su casa, viene a limpiar su casa. Nacimos de nuevo, ya somos su casa, pero traemos la cabeza, el alma llena de criterios distorsionados, equivocados. ¿Y qué hace el Señor? Viene a disruptar eso. No lo hace por indignación o enojo, lo hace porque es necesario y bien para nosotros. En cueva de ladrones, dice, andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Miren lo que ya hice, dice el Señor, porque ya castigó a Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis,
y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como lo hice en Silo. Os echaré de mi presencia. Eso es lo más terrible que nos puede ocurrir. Como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Estas fueron palabras para el profeta. Y son palabras para ti y para mí. Son palabras que deben de quedarse guardadas dentro de ti. Porque el único que puede quebrantar la dureza del hombre es Él. Nosotros podemos levantar clamor y ruego, pero si no lo hace el Espíritu de Dios en nosotros, entonces seremos nosotros en nuestros esfuerzos. Y Dios no está buscando nuestra ayuda para hacer su obra. Él nos ha llamado y nos ha convocado para que seamos parte con Él. Pero que tenemos que ver con claridad, tenemos que entenderlo. Porque si no estaremos tratando de persuadir a Dios de que haga su obra. ¿Creemos nosotros acaso que tenemos algún consejo que le podamos dar a Dios? ¿O que le ayude a Él a hacer mejor las cosas? ¿O que lo podamos persuadir de que toque a alguien porque está yéndose por el camino equivocado? Tal vez nosotros seamos más piadosos que Él. Cuando vemos cómo el mundo está, cuando tornamos nuestra atención hacia el mundo y nos concentramos en el mundo para ver su condición, ¿qué es lo que nos mueve? ¿El estado del mundo o el Señor que nos quiere guiar para saber qué hacer? ¿Qué nos motiva? Nuestras circunstancias en las que estemos en medio de la sociedad en que vivimos, ¿de qué manera nos están afectando para nosotros ser efectivos en nuestro llamado? Porque todo lo que tú miras puede ser que te afecte. Si tú lo permites, si no estás centrado en Dios, todo lo que está a tu alrededor te va a afectar. Va a afectar tu estado de ánimo, va a afectar tu actitud hacia las cosas, todo. Te puede deprimir o te puede exaltar desmedidamente. Pero el que mira atentamente a la ley del Señor, el que lo mira a Él cara a cara, el que está atento a Él, ese es el que es efectivo en hacer las cosas necesarias para que el mundo se vuelva a Él. Él atrae hacia nos atrae hacia Él. Nadie más lo puede hacer. Tú no puedes ser tan persuasivo que puedas convertir a la gente. El hombre se convierte porque la palabra del Señor llegó y quebrantó lo que hay dentro de él. Nuestro llamado es hacia el Señor, a estar atentos a Él. Él prometió que lo iba a hacer. Y también dijo que algunos lo van a aborrecer, que algunos lo van a rechazar. Así que yo no puedo hacer que la gente se convierta. No ores tú por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿Por qué? Porque el profeta estaba oyendo y estaba viendo lo que estaba sucediendo y la dureza de ellos. Y le dijo, no hagas eso ya. ¿No ves lo que estos hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales y sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. No vamos a cantar ese canto, dice: consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no sea agradable a ti. Pues eso es lo que el Señor hace. El fuego del Señor viene a purificarnos. ¿Para qué? Para que
al llevar el Evangelio, al ser conducidos por el Espíritu nosotros, el Evangelio del Señor se ha presentado por Él y no por nosotros, porque estamos en comunión con Él, a una comunión a la cual nos llaman. Entonces, ¿qué hizo Jesús ahí en el templo? Pues trastornó todo lo que tenían ahí. Se cumple la misma palabra. ¿Qué era ya el templo entonces? Era una cueva de ladrones. Nosotros necesitamos que este templo sea solamente el alojamiento de la palabra del Señor. Solamente la palabra del Señor en este templo. Porque Él mora en su templo. No debemos entorpecer eso. No debemos entorpecer. Que no se abra nuestra boca para hablar palabras infladas que hemos aprendido o que ya sabemos, porque alguien nos las dijo. Si no es el Espíritu Santo, no sirve de nada. Todo lo que nosotros pudiéramos hacer por la gente no son más que como trapos de inmundicia. El único capaz de hacerlo es el Señor. Y qué privilegio tenemos que nos haya llamado para hacer esa obra. Para hacerla Él, no nosotros. Su obra es su obra, no nuestra. Nosotros participamos. Nos ha llamado para conocerle, para creerle y para entenderle. Y vinieron a Él, fíjese, acaba de volcar las mesas, acaba de trastornar ahí las sillas donde tenían las palomas. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Yo miraré al menesteroso, al que es pobre y humilde de espíritu. ¿Sabe usted lo que significa menesteroso? Es uno que sabe su necesidad y que la reconoce. Uno que se acerca a Él porque sabe que no tiene lo que se necesita. Uno que sabe que no tiene la capacidad para lograrlo. Una persona menesterosa es una que ha reconocido su necesidad. Esa es la actitud con la que necesitamos acercarnos a Él siempre. ¿Cuándo vamos a dejar de estar necesitados de Él? El día que empecemos a sentir como que, no, yo ya el Señor ya me equipó, estoy totalmente equipado, yo ya no necesito nada. Ese día es el día que inicia tu caída. Vinieron a Él, al templo, ciegos y cojos, ¿y qué hizo? Los sanó. Porque reconocieron, estaban confundidos, no sabían quién era, pero los que tenían necesidad se acercaron, los ciegos, ¿verdad? Y los cojos. Así estábamos nosotros. ¿Y qué hizo el Señor? Nos ha dado luz, nos ha dado entendimiento de Él. Porque, déjeme decirle, cuando nacimos de nuevo éramos nuevas criaturas, pero nuestra alma estaba ciega y coja. Así estaba nuestra alma. Él nos dio vida por el Espíritu, pero luego inició el trabajo con nuestra alma, a sanear nuestra alma, a restaurar nuestra alma. ¿Para qué? Pues para que entonces fuese recipiente digno y los pensamientos de Él sean expresamente, para que no estorbe nuestra alma a los criterios de Él. Lo sanó ahí. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, porque eran cosas maravillosas, los ciegos estaban viendo y los cojos se les estaban enderezando las piernas. Dice, ellos estaban viendo esto y luego a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David, se regocijaron. ¿No? ¿Qué les pasó a estos? Se indignaron. Pero qué locura. Dios está haciendo maravillas y estos se están indignando porque no reconocen la virtud de Dios en Jesús. No reconocen el poder de Dios en Jesús. Y no importa lo que hiciera, de todas maneras ya lo habían condenado.
Entonces le dijeron: ¿qué es lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí, yo estoy oyendo lo que están diciendo. ¿Qué están diciendo? Hosana al hijo de David. O sea, salve, bendecido. Estaban bendiciéndolo. Y estos se indignaron, porque no lo consideraban digno de tal honra. ¿Qué es lo que estos están diciendo? Sí, les dijo. ¿Qué nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Cuál es la alabanza? Es la expresión de gratitud del corazón. Un corazón que no está agradecido, no importa cuán bien cante. Puede ser que tengas una voz privilegiada, mejor que de la Israel. Israel canta muy bien, aunque no últimamente ha andado malito. Si ya se le oye la voz como a mí. Eso dolió, ¿verdad? No importa qué tan bien cantes. Si el corazón no está agradecido, no está bien enfocado en Él, ¿de qué sirve? No importa todo lo que tú hagas. Así trajeras todas tus riquezas y las depositaras en el templo, no sirve de nada. Porque lo que el Señor ve es un corazón que está contrito y humillado delante de Él. Un corazón menesteroso. Eso solo lo prepara Él, nadie más. Solo Él hace que el corazón del hombre se vuelva a Él. Así que nunca leíste. Y dejándolo salió de fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. ¿Qué hizo? Los dejó. ¿Por qué? Porque no iba a perder el tiempo con los que estaban endurecidos. ¿Que no vino a eso el Señor? ¿A tratar con un mundo que está endurecido? Jesús estaba actuando aquí. Estos le dijeron: ¿por qué no? ¿Estás oyendo lo que están diciendo? No se quedó a aclararles nada. Salió y se fue. Se fue a Betania. ¿Por qué no se quedó a tratar de convencerlos? Pues porque Dios no le dijo que lo hiciera. Nosotros a veces perdemos mucho el tiempo con aquellos que no quieren oír, porque no estamos escuchando al Señor. Nos desgastamos con la gente que no quiere oír y tratamos de persuadirlos, insistimos y es que el Señor me mandó y tengo que llevarle luz a los ciegos. Espérate, tú ve a donde Dios te diga que vayas, no donde tú veas la necesidad, porque para nosotros una es la necesidad, pero Dios ve lo que es necesario. ¿Cuántas veces cree que me han querido meter en condenación porque no hago obra social? Porque no me voy al bordo a ofrecer comidas y ropa y cosas así para ayudar a los necesitados. ¿Usted cree que Jesús no sufrió ese tipo de cosas? Un día le dijo Judas: oye, ¿por qué ese desperdicio? Ese que te están untando ahí en los pies, lo hubiéramos vendido, hubiéramos sacado para darle a los pobres, a los del bordo. Ellos también tenían sus fronteras ahí, ¿verdad? Y le digo, no argumentó mucho con él, dijo: déjala, porque para memoria de ella esto se ha hecho hoy. Él no lo consideró un desperdicio. Y era un perfume de gran precio. Pero ella fue movida por el Señor a hacer aquello. Ella se desprendió de aquello. Por la mañana, volviendo a la ciudad, como regularmente le pasa a uno, tenía hambre. ¿Usted no se levanta con hambre en las mañanas? Sobre todo si no cenó y no llega a la reunión hasta que no desayuna. No importa que la oración vaya a estar bien padre. Sí, ¿verdad? Pues queriendo ser bíblicos, porque el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que nos vamos a desayunar primero y luego ya nos vamos. Llegamos despuesito de la alabanza. No lo digo por ninguno de ustedes. Si le queda el saco, póngaselo. Así que le dio hambre. Dice: y viendo una higuera cerca del camino, dijo, una higuera.
Higuera, sinónimo de, no necesariamente, pero nacemos sinónimo, ¿verdad? Una cosa es la higuera y otra cosa son los higos. Y viendo una higuera cerca en el camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. ¡Wow! Y luego se secó la higuera. Nunca jamás nazca de ti fruto. Está tremendo eso. ¿Y qué pasó con la higuera? Fíjese, si es una cosa semejante a esto que dice acá el Evangelio de San Juan. Vaya conmigo. Vamos a volver acá, pero vaya conmigo al capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que lleve fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará. Renovación aquí, cambios de criterios, para que lleve más fruto. Sí. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque ahora la oración proviene ¿de dónde? Del corazón del Padre. No es a capricho aquí, no es a tus gustos, está hablando de Él. El que no permanece en mí será cortado. ¿Qué le dijo a la higuera? Nunca más nazca fruto de ti. ¿Por qué hizo eso Jesús con la higuera? ¿Por qué lo hizo? Porque el Padre le dijo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque el Padre le dijo. O encuentras al Padre diciéndole a Jesús: a ver, ¿por qué te me adelantas? ¿En qué estás pensando, Jesús? ¿Encuentras algún pasaje donde el Padre reprenda a Jesús? En el único momento donde yo veo que el Padre lo dejó, fue en el momento que lo cargó con todo nuestro pecado. Es el único momento. Pero ninguna de sus obras el Padre la reprendió. Todo lo hizo porque el Padre le dijo. No porque estaba enojado contra la higuera. Pues ¿qué? Era una planta. Era algo que es para nosotros el día de hoy. Porque sabe que el castigo de nuestra paz ya fue sobre de él. Pero también sabemos que va a venir y va a castigar a los que lo aborrecieron y lo desecharon. Ese día de juicio no ha llegado aún. Pero no podemos decir que Dios no castiga, porque usted sabe que ya castigó al mundo, destruyéndolo, aunque preservó al hombre. Y la paga del pecado es muerte. Es el vivir separados de Él, a que nos haga a un lado, que no quiera tener que ver con nosotros. Nosotros no queremos eso, ¿verdad? Por eso es necesario que nos apliquemos a Él hoy. Entonces volvió y ahora le dijo esto a la higuera. El verso 20, vuelvo al capítulo 21 de Mateo, dice: viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Pues por la palabra del Señor. Nunca más. Se acabó la higuera ahí, al menos esa. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe. ¿No acaso alguno de sus discípulos le dijo previamente: Señor, aumentanos?
Tenemos, pero necesitamos quedarnos un poco más. ¿No dijo eso? Señor, aumentanos la fe. ¿Usted cree que Dios le va a aumentar la fe a usted? No, porque es como decirle que Dios se aumente de capacidad, como si pudiera aumentarse más. Porque toda la fe necesaria ahora habita en nosotros. Por eso, si tuvieran fe. Esta mañana escuchaba la predicación de un hombre que me gusta escuchar por las mañanas, los domingos. Y hablaba de algo con lo que no estuve de acuerdo con él. Decía de cómo cuando los discípulos le dijeron, o les dijo a los discípulos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, como si un grano de mostaza fuera la medida de la fe. Realmente está usando esa figura nada más para decirle, ustedes no tienen fe. Creen que la tienen porque tienen capacidad para creer en las cosas que ven. Todos nosotros podemos creer en las cosas que vemos, ¿verdad? Si las vemos, las tocamos, las sentimos, no, pues sí es. Pero la fe no es eso. Si así fuera, si la fe fuera así, entonces la fe sería la certeza de lo que tengo, la convicción de lo que puedo ver. Pero dice el Señor que la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Y luego me dice, no veas las cosas que se ven. Caray, pues ¿y cómo mira las que no se ven? Pues solamente por la fe. Es hablando de Él, de su persona. Ver las cosas a través de los ojos de Él. Sentir las cosas a través de las cosas de Él. De Él. Todo tiene que ver con Él. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Alguna vez Jesús le dijo a algún monte, quítate y échate en el mar? ¿Le dijo a alguno? ¿Usted tiene recolecciones, algún recuerdo que Jesús le haya dicho a algún monte, desarráigate y échate en el mar? No, ¿verdad? Solo lo está usando en una forma alegórica para decir que a la fe nada le es imposible. A ti y a mí todo. A ti y a mí, o a mí y a ti, todo nos es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Me refiero en el reino de los cielos, porque aquí es posible que hagas muchas. ¿Sabe qué es posible para nosotros? Hacer muchas tonterías. Eso tenemos capacidad. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. En algún tiempo me enseñaron sobre este versículo y me decían, no, es que si pides con fe te va a dar lo que quieres. ¿Qué necesitas? No, pues, sí, déjala, me está gustando. Me enseñaron que yo podía persuadir a Dios para que me diera una mejor casa. También yo le podía pedir al Señor un carro, un modelo más nuevo, o el más nuevo, que yo le podía pedir al Señor, ¿verdad?, que me supliera lo necesario para no estar batallando con mis finanzas. Y cada vez que yo lograba alguno de estos objetivos, porque si uno se esfuerza puede alcanzar muchas cosas, ¿no? De las naturales. Entre más me esforzaba, pues más alcanzaba. Más ganaba, pues más adquiría. Pero me di cuenta que todas esas cosas se van deteriorando. Y no importa qué tan nuevo sea hoy algo, en unos días ya va a estar viejo. Es más, la primera vez que yo compré un carro de la agencia directamente, nuevo, nuevecito, con 7 millas, nada más lo que lo movían en la. En cuanto salí, me dijeron, ya se devaluó tu carro $2,000. En cuanto lo saqué de la agencia. Nada más porque eso es lo que ganaron por vendértelo. Todo aquí se devalúa. En el reino nada se devalúa. Así que todo lo que pidiereis en oración, casa de oración seremos llamados. ¿De dónde proviene la oración? Del corazón de Dios. Entonces sí lo recibimos. Cuando viene del corazón de Dios y tu alma está atenta, recibe todo lo que Dios tiene para ti.
Dios no te va a dar tanto que te pierdas, ni tampoco que sufras necesidad. Nada hace falta a los que le temen. Nada. No se los digo al tanteo porque me lo platicaron. Se los digo por experiencia propia esto. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? O sea que sí reconocían que había autoridad, ¿verdad? Porque veían las maravillas que hacía, ¿verdad? O sea, sí había autoridad, sí la miraban, pero no la reconocían. ¿Y quién te la dio? ¿Y cuál es esta autoridad? Porque las cosas las hacía. Respondiendo Jesús les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad te hago estas cosas. ¿Usted cree que iban a entender? No iban a entender. Porque en primer lugar estaban cerrados totalmente. Tenía que romperse eso en ellos. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá. Todo esto lo están razonando. ¿Por qué pues no lo creísteis? Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y estos, dígame si no hay un carisma de político aquí. Un pragmatismo impresionante. No, si decimos que no era de los hombres, no, nos echamos a la gente, ¿sí? Y después ya no van a votar por nosotros. Nos votan de la sinagoga, ¿verdad? Y si decimos que era el cielo, le vamos a dar por su lado. No sabemos. Pues yo tampoco les digo. Yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas, ¿verdad? Vino el Señor a sanar, vino el Señor a restaurar. Ahora vaya, por favor, devuélvase ahí en la escritura al capítulo 25 del libro de Isaías. Son 12 versículos. 12 versículos. Usted va a decir: ¿los vamos a leer todos? Todos. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. Viene a quebrar todo lo que teníamos por fortaleza. El alcázar de los extraños, o sea, el castillo fortificado de los extraños, eso es alcázar, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. La obra que empezó contigo y conmigo, dice que la va a perfeccionar. Nunca más te dejará volver a lo que tenías. Todo lo hace nuevo el Señor. No hace parches ni remiendos. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robusta, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como un turbión contra el muro. ¿Sabe quiénes son los violentos? El diablo hace violencia. Le voy a citar. Le voy a dar la cita, no la busque, se la voy a leer en ambas versiones. Lucas 16:16. Se la voy a leer en la versión que usted tiene ahí, Reina Valera, y luego se la voy a leer en otra versión. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso dice esa versión, ¿verdad? ¿Usted lo leyó? Ok, se lo voy a leer en otra traducción. Dice: la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia a él. ¿Todos se esfuerzan por entrar en él o todo se opone con violencia a él? ¿Usted qué dice? ¿Qué le dice el Espíritu Santo? ¿Quién quiere que usted no entre y opere, camine, se mueva en el reino de los cielos? ¿Quién?
el enemigo, que usted no entienda al Señor y le hace violencia, porque el mundo no está luchando para entrar al reino de los cielos, porque ni siquiera lo entiende, ni sabe, ni conoce. Por eso es necesario que les sea anunciado, pero solo los que han entrado al reino lo van a poder entender. Así que cuando leemos en el capítulo 25, dice, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Así es el embate del enemigo en contra. Como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de la nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados y gruesos tuétanos y de vinos purificados. Eso hará para su pueblo. Y destruirá en este monte la cubierta con que estaban cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué va a hacer con eso? Lo va a destruir para que puedan ver. Destruirá a la muerte para siempre. Recuerde, la carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 56 dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Promesa del Señor. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque la mano de Jehová reposará en este monte. Así es. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Eso es a lo que nos lleva el Señor, a hollar a Moab, porque eso éramos antes, éramos Moab. Hijos de prostitución, hijos de incesto. ¿Por qué? Porque no habíamos sido engendrados, pero por el enemigo y no por Dios. ¿Por qué? Porque nacimos en esa condición. Moab fue uno de los hijos de Lot, que tuvo con sus hijas. Cuando las hijas lo emborracharon y tuvieron relaciones incestuosas con él. Eso éramos antes. Pero el Señor nos ha saneado y nos ha hecho monte de Sión para Él. Él extenderá su mano por en medio de Él como la extiende el nadador para nadar. Y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Y abatirá la fortaleza de sus altos muros. La humillará y la echará a tierra hasta el polvo. La obra que el Señor ha empezado con su iglesia la perfeccionará. No nos cansemos, pues, perseveremos en Él, porque hay mucho que el Señor está haciendo todavía con nosotros. El Señor está en medio de su pueblo. Somos casa de oración, para que sus pensamientos sean expresamente manifiestos a través de nosotros. No nos conformemos a ninguna otra cosa, no aceptemos ninguna otra cosa, porque no son más que baratijas. Solo hay cosa pura en el templo del Señor. Gloria al Señor. Padre, gracias.